Quilomberos, bienvenidos. Un quilombo más, 9 de octubre del 2020. A estas horas acabamos de conocer que la mafia de Pedro Sánchez ha decretado el estado de alarma en Madrid. Madrid, el Wuhan de Europa. El epicentro del coronavirus en el mundo. Y Pedro Sánchez ha salido con la suya. Han tenido que retrasar el Consejo de Ministros 4 horas porque algunos ministros, ¿saben qué? Algunos ministros ya estaban de puente. Es decir, los mismos que nos imponen por narices, por los que les sale la entrepierna el estado de alarma, hombre, que se ven idos ya de puente, claro. Como tienen puente, hombre, vamos a disfrutarlo. Y mientras tanto, los ciudadanos rehenes de la mafia política que gobierna en Moncloa. A estas horas el relato, les puedo contar que en Al Rojo Vivo, fichando expertos diciendo que sí, que el estado de alarma era lo que ellos estaban pidiendo hace tiempo, que había que encerrar a Madrid y demás. Ellos no tienen solución, no saben cuál es el problema, pero tienen soluciones. Y las soluciones es fastidiar al ciudadano, arruinarle económicamente, hacerle la vida imposible. Esos son los expertos a los cuales la gente tiene que escuchar en televisión y que lo que hacen es traficar con miedo. No trafican con soluciones porque las desconocen. No han dado una en toda la pandemia. Y encima tenemos que escuchar a sicarios del régimen, como algunos en televisión, diciendo que, que los madrileños estaban esperando, aliviados ahora, el estado de alarma. Que ahora se pueden sentir aliviados porque, claro, si este es un gobierno que lo único que ha hecho es desafiar a Moncloa, desafiar a Pedro Sánchez y no querer cumplir con los criterios sanitarios que se les imponían. ¿Qué criterios sanitarios? ¿Los que se inventaba el comité de expertos de Salvador Illa, por ejemplo? Sí, Antonio Maestre, a ti te estoy hablando. Habla del comité de expertos que se inventó Salvador Illa. ¿Esos son los criterios sanitarios a los que se negaba a seguir el gobierno de Madrid? ¿O es que Pedro Sánchez ya tenía desde antes del verano un informe de la Abogacía del Estado en el cual le marcaban cuál iba a ser la hoja de ruta para decretar el estado de alarma? Lo tenían pensado desde hace mucho tiempo. En un momento determinado dijeron, ¿para qué nos estamos aquí comiendo el marrón de la pandemia? Entosémosla a las comunidades autónomas y en especial a la Comunidad de Madrid. Vamos a por Isabel Díaz Ayuso. Le tienden una trampa como es la reunión en Sol, viene, manita en el corazón, genuflexo, 24 banderas, tregua, titulares, tregua. No era una tregua, era un engaño. Y se lo dijimos a Isabel Díaz Ayuso. No se puede contemporizar con la izquierda. Javier García Isaac lo explica perfectamente a partir de datos históricos. ¿Qué pasa cuando la derecha contemporiza, cuando la derecha no sabe lo que tiene enfrente? Pues ocurre lo de la Segunda República. Pues aquí es exactamente igual. Creen que pueden contemporizar, creen que se pueden sentar de tú a tú con la izquierda cuando en realidad la izquierda va a una reunión con un puñal detrás de la espalda. Por lo tanto, este es el resultado de una política nefasta, el producto de la inocencia, de la candidez de unos líderes políticos, me refiero principalmente al Partido Popular de Madrid, que no supo ver lo que tenía delante. Y este es el resultado. Cuando lo vieron ya era tarde. Cuando lo vieron ya se dieron cuenta de que tanto Salvador Illa como Pedro Sánchez solamente tenían un objetivo que era decretar el estado de alarma en Madrid, secuestrar a los madrileños. No se atreven a hacerlo en Navarra y no se van a atrever a hacerlo en Cataluña. Pero aquí, venga, un 155 de facto, engañando no solo a los que tenían enfrente, que eran con los que negociaban, sino también a los propios madrileños, a los que dijeron que no venían con tutelas, no venían a tutelar a nadie, ellos venían a ayudar. Y como dijo Ronald Reagan, no hay nada peor, no hay nada más escalofriante que un político que dice vengo a ayudar. Vengo a ayudar. Insistimos, a estas horas el relato es que Madrid no ha cumplido con los criterios sanitarios y al gobierno no le ha quedado otra que un estado de alarma. Y para eso tenemos a una ristra, en este momento, bueno, estoy viendo al
al botarate de Neutral, a Mario Viciosa, diciendo: ¿ha mejorado realmente la situación del COVID en Madrid? Los datos dicen lo siguiente. Bueno, los datos dirán, ahora no te estoy escuchando, pero los datos deberían decir que efectivamente la incidencia acumulada estaba bajando. Los datos estaban funcionando. Pero en la mente del gobierno había un estado de alarma, que se acelera, para mí, a partir de, por dos cuestiones. Una, el TCJ de Madrid tumba y le da un mazazo, una bufetada en toda la cara a Salvador Illa por haberse arrogado el derecho a decretar por una orden ministerial algo que ni siquiera se ha atrevido a firmar. Por lo tanto le dicen: chico, vete a tu casa, ¿qué te crees que somos aquí? ¿Qué te crees? ¿Qué república bananera te crees que somos? ¿Qué te crees que es esto? ¿Un municipio de Cataluña, ahí donde tú eres alcalde? ¿Un pueblito del Pallés, donde tú eres alcalde? ¿Pero qué te crees que es esto? Y por otro lado, el chulo de barrio de Pedro Sánchez diciendo: estado de alarma por mis cojones. Y un estado de alarma que se justifica más según la lógica política del gobierno, porque hasta ayer estábamos abriendo titulares con la imputación, la posible imputación de Pablo Iglesias por el caso Dina. Por lo tanto, este gobierno no se puede permitir que se juzgue el futuro político de su principal socio de gobierno. Porque si cae Pablo Iglesias, cae Pedro Sánchez. Y por lo tanto había que cambiar de pantalla mediática rápidamente. Y por eso el apuro en decretar un estado de alarma a las puertas de un puente. Sí, a las puertas de un puente. Cuenta Almudena Negro en este momento que dice que la conversación de Sánchez e Isabel Díaz Ayuso fue a las 12:25. Y a esas horas Moncloa ya había filtrado que decretaban el estado de alarma. O sea, miren, el que venía con la manito en el corazón, el que venía a ayudar, ya había filtrado el estado de alarma. Es que no es que lo habían filtrado, es que lo tenían pensado desde hace meses. Esta era la hoja de ruta a la cual querían llegar. Les importa lo importante de esto, y lo que se nos tiene que quedar grabado, tatuado en el cerebro, es que no les importa la cuestión sanitaria. Ellos ya hace tiempo que han renunciado a luchar contra la pandemia. La pandemia les beneficia. Como está diciendo ahora la demócrata Jane Fonda en Estados Unidos, la pandemia para la izquierda es una bendición, es un regalo de Dios. Porque permite cosas como esta. Permite entrar a saco en un fortín electoral de la derecha para matar políticamente a Ayuso. Me cuentan, no sé si es verdad, me cuentan que Pablo Casado estaría acojonado, que piensa que si convoca elecciones se produce un sorpaso y que Vox podría pasar al Partido Popular. Y que Isabel Díaz Ayuso le tiene dicho que si se le ocurre convocar elecciones, Casado ya le ha dicho a Ayuso que no será candidata, sino que sería Almeida. Nada, parte de la rumorología que en estos momentos hay por la radio Macuto madrileña. No hay que darle tampoco mucha importancia, pero esto está ahí. Isabel Díaz Ayuso en este momento está muy débil. Hay que decir que Almeida ha salido a defenderle, pero yo no estoy escuchando de momento, no he visto declaraciones de Pablo Casado contra esto. La misma derecha que no ha dicho absolutamente nada de la imputación de Pablo Iglesias. Sí, mucho tuit, mucho mandar a su segundo. ¿Qué pasa, que le tienen miedo? ¿Qué tipo de oposición es esta? Bueno, Vox está con su moción de censura en su propia burbuja, parece que no se enteran de nada. ¿Y el Partido Popular? Nadie sale a hablar y a opinar y a decir algo sobre esa moción. ¿Pero en qué están? ¿No se dan cuenta de que están asaltando la Comunidad de Madrid? Como no la pueden conseguir por las urnas, la van a conseguir a través de un 155 y una moción de censura para acabar con Isabel Díaz Ayuso, que es la que no ha tomado las medidas porque no tiene criterio sanitario y porque no ha querido cuidar a los madrileños. Ese va a ser el relato. Y por lo tanto tengo que venir yo a decretar un estado de alarma, con lo que a mí me cuesta.
Y en este momento veo a Antonio Maestre en Al Rojo Vivo diciendo que no había otra que el estado de alarma, cuando este dijo que las mascarillas no servían absolutamente para nada. Por suerte ayer también salió, al menos tuvimos un poco de sensatez al escuchar al doctor Cavadas poniendo a caldo a Fernando Simón, dejándolo poco más que como un inútil. Tenemos una mafia en el gobierno que es capaz de sacrificar cualquier tipo de criterio sanitario, cualquier tipo de política en favor de los ciudadanos, a favor de su salud, en pos de sus objetivos políticos. Van a escuchar una entrevista con Iñaki Elacuría. Elacuría es periodista, fue muchos años periodista de La Vanguardia, ahora es periodista del diario El Mundo. Acaba de escribir un libro, Manual de Incompetencia. En la portada se imaginan quién está. Peter Sánchez, el plagiador de tesis. Lo escribe junto con Pablo Planas, nuestro admiradísimo Pablo Planas, corresponsal en Cataluña de Libertad Digital. Y detectan una cosa que a mí me parece muy interesante. Para todos aquellos que bendicen los gobiernos de coalición, para todos aquellos que están enamoradísimos de los gobiernos de coalición, que dicen que eso es parecerse a Europa, eso es ser más civilizados, los gobiernos de coalición son una maldición, son una auténtica maldición. Miren lo que está pasando en Madrid y miren lo que está pasando en Moncloa. Y por culpa de las tensiones que habían entre, en ese momento muy fuerte, Pablo Iglesias, no teníamos Casodina, no teníamos Caja B, no teníamos problemas de sobresueldos, no teníamos Neurona, no teníamos a Calvente. En ese momento Iglesias estaba mucho más fuerte políticamente que Pedro Sánchez. Y había una obsesión y una exigencia en la mesa que era la ley del sí es sí, es decir, la ley de su señora. La ley de Irene Montero, que es la del consentimiento sexual. Esa ley había que sacarla antes del 8 de marzo y era una exigencia de su socio preferente. Y había que sacarla como sea. Tragaron Carmen Calvo, tragó Juan Carlos Campos, decían que era un bodrio, decían que no había por dónde cogerla. Bueno, montaron la de Dios. Pero eso tenía que salir, porque se tenían que sacar la foto en el 8M y esa tenía que ser una foto de unidad. Y por eso mismo, por eso, desoyeron todo tipo de alertas. Todo tipo de alertas. Seguridad Nacional, OMS. El otro día, Tony Bolaño mintiendo, diciendo que no, la alerta de la OMS no había sido que no había sido en enero. Fue el 30 de enero. 30-31 de enero. En estos momentos estamos en manos de una mafia golpista. Acaban de decretar una alerta, un incomprensible estado de alarma en Madrid para castigarnos. Por no votarles. Puro leninismo, puro chavismo. Si no les votas, van contra ti. Nosotros como periodistas lo estamos sufriendo. Y ahora les ha tocado a los ciudadanos. ¿Que no votáis a la izquierda? Pues os vais a enterar. Os vais a enterar. Y sobre todo, ¿cómo puede ser que se atrevan a querer imputar a mi socio preferente de gobierno? Yo lo dije hace tiempo. Van a exigirle a los jueces cambiarse las togas por el chándal bolivariano. ¿No entienden de separación de poderes? Esta gentuza no entiende de separación de poderes. Vamos a ver, ¿ese es el Partido Socialista? ¿Es el que ha negociado con la ETA? ¿El que se ha sentado con Otegi? ¿El que decía que no iba a pactar con Bildu? ¿El que decía que no iba a dormir por las noches por culpa de Podemos? Son una auténtica mafia. Con estos no se negocia, con estos no se dialoga, con estos ni siquiera se declara una tregua. A estos hay que echarlos. Empiezan a salir los libros que analizan e investigan de periodistas muy reputados sobre lo que ocurrió sobre la pandemia, desmontando sobre todo la versión oficial de este gobierno. Y uno de los que ha llegado a nuestras manos a través de la editorial El Funambulista ha sido Manual de Incompetencia. Manual de Incompetencia en tiempos de coronavirus, escrito por un periodista del diario El Mundo, Iñaki Elacuría, y Pablo Planas de Libertad Digital.
Pues tenemos del otro lado a Iñaki Lacuría, que, bueno, con él tenemos que hablar precisamente sobre cómo los últimos hechos parecen darle la razón a este libro. Este libro denuncia que el gobierno eh, podría haber hecho algo para evitar esta pandemia y desoyó los avisos que tuvo delante de sus ojos por motivos políticos. ¿Qué tal, Iñaki? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. Pues lo que decía, es decir, los últimos hechos, vosotros analizáis, hay que decir, un momento muy preciso, ¿no? De la pandemia, Sí, sobre todo los inicios, estamos hablando de enero, de febrero, de marzo, y todas las señales que el gobierno tuvo en ese momento delante y a las cuales prefirió desoír por motivos puramente políticos. sí. ¿A qué conclusiones llegasteis después de esta investigación? Este es un libro que está escrito al momento, es una crónica periodística que, por lo que sé, bueno, eso dice, oye, ¿por qué no vamos escribiendo lo que está pasando? ¿No? Estamos confinados, entonces tiene un poco la gracia de que está escrito al calor del momento, luego le hemos añadido cuando hemos sabido, ¿no?, más informaciones, pero pensábamos que, como tú dices, es un momento decisivo, porque sobre todo, ¿no?, coge de marzo a julio, que es cuando luego ya Pedro Sánchez dice, hemos ganado el virus, se lava las manos y dice, váyanse de vacaciones, ¿no? Y a la vuelta parece que eso Disfruten no de va la a nueva normalidad, la dice. normalidad, y parece que no va con él, ¿no? Entonces, este libro un poco refuta esa idea y ese intento ahora del relato, ahora que está de moda hablar del relato del gobierno, de que, oiga, ellos tienen una culpa muy relativa, ¿no? Lo hemos visto en Madrid, Ayuso, 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 eh, y no, aquí demuestra que se hicieron muy mal las cosas. Yo creo que sobre todo las primeras semanas, por salvar la unidad del gobierno de coalición. Porque si recordamos antes del 8M, hay esa guerra entre Calvo y Montero, el ministro Campo, por la ley de violencia de género, esa nueva ley de violencia de género, que el ministro de Justicia, recuerdo, dijo que el redactado era una chapuza. Sí. Y luego Echenique, no sé si recuerdas, que dijo que era un machista. O sea, había un Y enfrentamiento. Pablo Iglesias también salió, se le lanzó al cuello, sí. ¿Cuánto llevaba meses de vida este gobierno? Si un gobierno de coalición a los meses se está destruyendo, si está entrando en esa guerra, entonces hay una... Espera, porque esto que estás diciendo me parece Sí, importantísimo. Es decir, y es una clave que a mí se me había pasado. Es verdad, esa ley del sí es sí, la ley que exigía Irene Montero, era una condición sine qua non de este gobierno. claro, Es decir, para mantener la coalición. Y en ese momento hay que decir que no había caso DINA, que no había caso de financiación B. En ese momento Pablo Iglesias tenía mucho más musculatura política que Pedro Sánchez, tenía mucho más poder, mucho más protagonismo y parecía tener la voz cantante en ese gobierno. Por lo tanto, es interesante lo que dices porque en ese momento estábamos hablando de una ley que era condición sine qua non para seguir en el gobierno. Y tenía que salir o tenía que hablarse de ella antes del 8M. claro. No, no, y luego la obsesión de llegar al 8M unidos. Claro. Porque una coalición, cuando las coaliciones sufren, todas las coaliciones de gobierno sufren, pero sufren cuando llevas 2 años, 3, hay un desgaste, empieza entre socios la desconfianza, pero un matrimonio tan mal avenido, tan Sí. pronto, era letal. Y el enfrentamiento, bueno, ahí explicamos en el libro cómo Campo y Iglesias se reencuentran en el Senado y todo el mundo estaba pendiente, ¿no? Era la foto, a ver qué hacían. Entonces esto les hace, por un lado, estar obsesionados con cerrar esa crisis política, y esa crisis política se cerraba con una fotografía de toda la gran familia socialcomunista, digamos, en la manifestación del 8M. Entonces hay una voluntad y una decisión clara y de desoír y de ignorar todo aquello que pueda enturbiar esa firma de paz. Me parece un dato interesante. Ahora te pregunto, esto ya sabes que la actualidad va de a días, de a momentos. Hoy hablamos de una cosa, mañana hablamos de otra totalmente diferente y vamos cambiando de pantalla cada 24 horas. En enero, en febrero, que todavía no estaba sobre la agenda el tema del sí es sí, ellos empiezan a recibir alertas, avisos y prefieren mirar para otro lado.
¿qué crees que pasó? Porque vosotros tenéis un capítulo donde decís, bueno, el relato era del gobierno era ¿por qué no lo vimos venir? No lo vimos venir. Sí. Claro, si estabais hablando del machismo, si estabais hablando de que el machismo mataba más que el coronavirus, evidentemente no lo ibas a poder venir en tu vida. Yo creo que aquí hay una cuestión que es política, de estrategia política, y otra de incompetencia. Mm, Otra es de clara incompetencia. O sea, al final vamos a hablar, claro, que España lidere el ranking de todo el ranking de la vergüenza, ¿eh? En el tema económico, en millones, índice de muertos por millón de habitantes, enfermeros y sanitarios infectados, no es todo casualidad, ¿eh? Es una exacto. incompetencia. Entonces, dicen, "No, es que no se puede criticar". No, no. El trabajo de Fernando Simón o del ministro de Sanidad no es lo mismo que el virólogo jefe de Alemania o el de Suecia. O sea, aquí, que son cuestiones técnicas y se han tomado medidas, por aquí se ha cerrado el cierre más duro que ha habido, destrozando la economía. Esto, digamos, se llevan el récord, ¿no? Decían, no, es que Trump prioriza la economía sobre la sanidad, pero al final ahí la economía americana va mucho mejor y tiene menos muertos. Mm. ¿No? Entonces, aquí hay una parte de política, de estrategia política, de Iván Redondo, de Moncloa, de Pablo Iglesias, y luego hay la parte de incompetencia de este señor que nos han puesto ahí, que nos lo vendieron como si fuera una especie de, bueno, llamándole doctor cuando no es ni doctor, ¿eh? Y como decía Bernat Henry Levy, los españoles lo estábamos adorando en cada comparecencia pública como si fuera una especie de Dios. De ¿No? Lo chamán. dijo Chamán. Entonces, aquí se mezcla todo. Y Pero también Iñaki, es verdad que sí. sin la voluntad política, la estrategia política, alguien del gobierno hubiera podido cesar o señalar a Simón o cambiar esa estrategia. No interesaba, porque el relato, y lo vimos también en los medios de comunicación, es el 8M, todos juntos, la derecha, señalar que si el PP no quería o estaba ahí entre Cayetana y Cuca Gamarra, bueno, lo que vivimos esos días. Cuando escucháis a Simón, por ejemplo, ahora decir a Calleja que en enero ya estaba trabajando 13 horas diarias y pese a eso no hizo absolutamente nada, cuando escucháis a Simón decir yo soy un funcionario del Estado, no, como si él no recibiera órdenes políticas, cuando escucháis a Simón decir que quizás le preguntan, ¿se podría haber hecho mejor? Y le dice a Calleja, pues no lo sé, pues no creo. O sea, ¿está convencido el tío? ¿Está convencido de que lo hicieron? De puñetera madre. ¿A ti a partir de Manuel de Incompetencia, qué te Sí. produce? Ahí en el libro hay un momento que decimos que Simón se convierte casi en un personaje de Monty Python situado en una tragedia, ¿eh? En una comedia, ¿no? Porque tú lo veías y el personaje empieza a desdibujarse y es ridículo. Y es ridículo. Y él mismo yo creo que también descubre un poco lo que es la fama, ¿eh? Y empieza a perder, porque hemos visto algunas excentricidades más allá del viaje, lo del dedo en la nariz, lo de salidas de tono, la, la entrevista en El País vestido de motero, ¿no? Cuando aún estaban muchos cadáveres calientes. Entonces, yo creo que también hay un momento que Simón deja de ser un científico, si podemos llamarle científico, deja de ser un técnico, a convertirse en el portavoz político del gobierno. Claro. ¿Y Y qué te el problema produce él sobre su personalidad? Porque tiene algunos rasgos medio psicópatas, es decir, se ríe en aquellas ruedas de prensa en las cuales morían entre 800 y 1000 personas al día, el tío se reía, no mostraba ningún tipo de empatía, te dice con toda naturalidad que faltan 13.000 personas y no saben dónde pueden estar, que pueden ser accidentes de tráfico. ¿Qué os produce un poco la psicología de este una personaje? es un poco el genio despistado, ¿no? Juega a hacer este del genio despistado, claro, Hombre, es que luego, pero un genio despistado al final descubre algo, sí, da con una fórmula secreta, te sí, inventa algo que salva a la humanidad. Este lo único que ha hecho son cagadas. sí, sí, no, no, y luego la incapacidad suya de admitir ningún error, ¿no? Ahí. Porque yo, por ejemplo, yo aceptaría de hoy, a cualquier gobierno le podría haber pasado algo parecido, o como mínimo cogerte las primeras semanas desprevenido. Luego hemos visto reacciones en otros países mucho más eficaces, ¿eh? Pero bueno, la autocrítica, decir, bueno, nos hemos equivocado, ahora vamos por aquí. No, no, es que no hay
ningún tipo de asunción de responsabilidades. Por lo tanto, demuestra una cierta, no lo sé, si es una prepotencia, si es una inconsciencia. También que parece una persona un poco inconsciente de la realidad que vive España, ¿no? De la tragedia que vive España, de la tragedia económica, que algunas de sus medidas, oiga, sí, ciérrese, vamos a cerrar todo, sí, pero ¿esto quién lo paga? Sí, tiene un aire, ese aire hippie que tiene, ¿no? De ir, parece que, o sea, en medio de la tragedia, irse a bucear con Calleja, irse a hacer surf en Portugal, es decir, como que no estuviera pegado a la realidad. Hmm. Sí, no dices, bueno, pues esto a lo mejor en el caso del ébola, ¿no? Como un perrito muerto y tal, bueno, pues puedes tener, pero es que esto, yo creo que ha sido seguramente el gobierno también lo ha quemado, ¿eh? Al situarlo como portavoz económico. Yo Se creo que el gobierno posiciona. hace algo bien y es no cesarle. Es decir, o sea, perdón, no cesarle, no, el que hubiese cesado hubiese sido él, pero no destituirle, quiero decir. Es decir, yo creo que porque eso hubiese sido un síntoma de debilidad. Y Mm. ellos, como hicieron con Ana Mato, que a la primera en la crisis del ébola, con un perro muerto, casi provocan toda una crisis de gobierno, ¿no? En ese lado yo creo que el gobierno acierta. ¿Qué me puedes decir de Salvador Illa, un tío gris, oscuro, del PSC, con poco carisma, que llega al Ministerio de Sanidad casi de casualidad? Tú que eres de ahí, Bueno, de yo Cataluña, lo- ¿qué sabías de este personaje y qué? él hizo una buena función en el Ayuntamiento de Barcelona en la sala de máquinas, ¿eh? Como gerente, luego estuvo, y luego lo hizo bastante bien como secretario de organización, bueno, sigue siendo secretario de organización del PSC. El PSC estaba desmontado y él consigue reconstruir. Te he de decir que, por ejemplo, Illa en el tema del 8 de octubre, del 1 de octubre, del golpe de Estado, tal, tuvo una posición mucho más constitucionalista, es mucho más totalmente contrario al independentismo, así como Iceta navegaba y ya va la manifestación del 8 de octubre en 8 Barcelona. 8 de octubre, hoy que estamos haciendo esta entrevista, 8 de octubre, cuando Borrell da el meeting, Ili está al lado de él. Yo no Mm, lo recordaba, lo vi sí, ahora en el vídeo, es decir, Ili está al lado de Borrell en, mm. en ese acto organizado por Sociedad Civil Catalana. Y entonces lo que pasa es que llega un ministro catalán, Cés, ¿no? El ministro catalán. Entonces le dan sanidad. Bueno, sanidad es un ministerio sin apenas competencia. Esto está delegado a las autonomías. Entonces yo creo que le ponían sanidad para hacer un poco de ministro catalán, de diálogo con los independentistas. Tiene una posición muy dura, ¿eh? Repito, a los independentistas no les gusta ella. Pero luego se come este marrón. Se come este marrón y se encuentra este marrón y le desborda. Y sobre todo yo creo que le desborda el hecho de no tener un equipo. Aquí también ha fallado la estructura del Estado, ¿no? Un Estado y un gobierno central vacío de competencias. Se encuentra el Ministerio, por ejemplo, de Sanidad, que tiene que tomar decisiones, no tiene personal, se tuvo que llevar gente del PSC técnica de urgencia al ministerio para que le ayudara a las compras. Entonces, es un ministerio un poco títere. Pues también aquí hay una responsabilidad de Pedro Sánchez clarísima, que al final señalamos a ella y señalamos a Simón, pero el responsable máximo es el presidente del gobierno, de cargar toda la responsabilidad sobre un ministerio sin competencias. Algo que cambia después del verano, porque ahora la estrategia es completamente distinta. Es decir, ahora parece que ya se han desentendido de la pandemia. Es decir, ahora que se ocupen Es como si hubieran reflexionado y hubiesen dicho, en realidad tendríamos que haber dejado a las comunidades autónomas que se encarguen de esto y nosotros, desde aquí, pues sí, si necesitas algo, puedes llamarnos, que es la Sí, sí, actitud que tienen ahora, ¿no? sí, sí. Bueno, es que o sea, pasamos de un periodo cesarista, ¿no? Donde Sánchez parecía un nuevo César, ¿eh? Ruedas de prensa casi diarias, que nos da una chapa de 1 hora y media, y, no sé, y luego todas esas ruedas de prensa que yo tampoco entendía, con los uniformados, 4 uniformados, ¿no? Bueno, todo eso le salió muy mal, ¿eh? Todo eso Salió muy le mal. salió fatal. Acuérdate que empezaron, los uniformados empezaron a hablar y Claro, empezaron a salir cosas que yo no querían que supieran. Con lo cual los uniformados fuera, ¿no? Eso sí afuera. que no dudaron en quitarlo rápido, pero no dices, oye, del mando único de repente a lavarse las manos. Yo creo que por un motivo muy sencillo. Ven la hecatombe a la que se dirige España, dice, no nos vamos a comer este marrón solitos.
Y a partir del verano es culpar sobre todo a Ayuso por este interés de tomar el control de Madrid por parte de los socialistas y de jugar a ver si Aguado, este personaje un poco sinuoso, ¿no? Y poco claro, a ver si hace a la moción de censura, y ir construyendo un nuevo relato, un nuevo discurso que es nosotros ayudamos, pero ya, miren, ¿no? Estas comunidades, sobre todo las del PP, porque nadie ha dicho nada de Chivite en Navarra, que tiene unos índices altísimos. Y no dijeron, venga hacia la ciencia, como decían, hacía mucha gracia, decían a Ayuso, esté a la ciencia, como si la ciencia fuera Simón y en Madrid todos fueran con alpargatas, ¿no? Pero a Chivite no le dijeron nada, a Chivite, que tenía unos índices que no sé si estaban en 600 el índice de contagio. Entonces, ¿En Cataluña la pandemia pasó factura o el independentismo es a prueba de todo? ha pasado factura, porque no es, a ver, el hecho de que la diada pinchara no es casualidad, han perdido la calle, han perdido la calle. Lo que pasa es que la hegemonía política no la van a perder, entre otras razones, por el sistema electoral. El sistema electoral prioriza mucho el voto rural, entonces con muy Que es poca donde ganan ellos. participación el independentismo sacará muchos diputados y el constitucionalismo menos, ¿no? Pero sí que se ha convertido la prioridad hoy en día. Te paseas por Barcelona, como pasa con Madrid, ves tantos locales cerrados, ¿no? La gente se ha dado cuenta que, primero, que la justicia ha actuado o están fugados y están en la cárcel, ¿no? Entonces, esa independencia express no es tan posible. Y segundo, que cada uno ahora más la supervivencia personal y del trabajo y de cobrar los ERTES. Y luego aquí hubo, por ejemplo, la gestión fue nefasta del tema de las residencias. El tema de las residencias, quiero recordar que los primeros días Pablo Iglesias dice, yo soy el responsable de las residencias. Luego cuando vio todos los muertos que había y la masacre indigna, que yo creo que es el episodio más indigno de todo esto que ha pasado, y que no haya pasará desapercibido, ¿no? La muerte de tantos ancianos abandonados en residencias. Recordemos, Iñaki, que en ese momento Iglesias se ve fuera de foco y aprovecha, sale a dar una rueda de prensa para decir aquí estoy yo, porque hasta ese momento no se le había escuchado, no se le había visto ni nada, y entonces dice, venga, aquí estoy yo. Y da una rueda de prensa para decir que le va a dar a las residencias o las comunidades autónomas 300 millones de euros, que jamás aparecieron, por supuesto, pero él necesitaba protagonismo, él necesitaba que le vieran hacer algo. Luego después, cuando se enteró lo que pasaba, claro, el tío dijo, no, eso de las comunidades autónomas, a mí nada, claro. Las residencias en Cataluña fue una escabechina, hubo muchas protestas y hubo una crisis de gobierno. Recuerdo un poco el enfrentamiento de Torra con Alba Vergés, que era la consejera de Sanidad de Esquerra Republicana, y con el consejero de Asuntos Sociales, Juan Rani, de Esquerra Republicana. ¿Ese es el que dimite? ¿Cuál es el que...? Juan Rani es el que dimite. Rani, claro. Bueno, no dimite, sino que le quitan las competencias. Los mismos de Esquerra Republicana ven que es tan inútil que le quitan las competencias y se las dan a la de Sanidad, que no es que sean lumbreras, pero bueno, supongo que la Consejería de Sanidad tiene más funcionarios eficientes, ¿no? Claro. Pero aquí Torra fue hábil en ese sentido, porque Esquerra se vendía que nosotros no somos tan radicales, somos los de la buena gestión. Entonces Torra demostró, dice, mira qué mal han gestionado, ¿no? Claro. Y Puigdemont, porque al final aquí el que mueve los hilos es Puigdemont. Te pregunto, aprovechando que tú eres experto en Ciudadanos, hemos visto durante esta pandemia un cambio, un giro de 360 grados en Ciudadanos. ¿Qué claves nos puedes dar? Es decir, ¿a qué se debe ese giro de Ciudadanos que ha pasado a ser muleta de Pedro Sánchez, a decirle todo que sí, y que hoy es un partido reconocible para muchos que le votaran? Hay una obsesión cuando cae Rivera y cae, digamos, todo lo que era la estructura de Ciudadanos, la idea de que no fueron un partido útil, ¿no? Que no se vieron como un partido útil. Entonces, hay la obsesión en arrimar esta idea de la utilidad, ¿no? Debe ser, bueno, pues con un partido vamos no a intentar ser el partido hegemónico del centro derecha español, como soñó Rivera equivocadamente, sino vamos a ser un partido útil como el de británico que puede pactar con unos y con otros. A mí me parece legítimo buscar ese espacio político propio, porque digamos en la derecha ya tienes a PP y Vox, ¿no? Pelearte por eso, pues yo me parece legítimo ir más hacia el centro, también puedes coger votante del PSOE. Ahora bien, tú lo que no puedes es traicionar los valores fundacionales de tu partido que nació en Cataluña, que es ir
contra el nacionalismo y la xenofobia. Entonces tú no puedes estar negociando con Sánchez cuando él a la vez está negociando con Bildu o Esquerra Republicana. Pero tú puedes decir, oiga, señor presidente, le ofrezco estos diputados, negociemos si aparta a los nacionalistas de la ecuación, saca a los nacionalistas de la ecuación, pero lo que chirría, lo que, como tú comentas, los está convirtiendo en un partido irreconocible, es que acepte eso. Y más cuando Sánchez les chulea en la sesión de control. Porque acordemos, esa se ve con Arrimadas y a los 2 días le dice, es que ustedes siguen en la plaza de Colón, con la ultraderecha. Bueno, entonces, ¿de qué te sirve? ¿No? Claro. Yo creo que es muy arriesgado acercarte al sanchismo. Pedro Sánchez, él tiene un plan, como dijo Rivera, que yo creo que uno de los grandes aciertos y últimos aciertos de Rivera fue identificar que había un plan y una banda para llevar a cabo Eso es verdad, Iñaki. Yo creo que se hace un análisis equivocado de lo que pasó con Rivera. Es decir, Rivera siempre dijo, no engañó a nadie, Rivera dijo, yo no voy a pactar con Sánchez. Y no le fue mal. Después de la plaza de Colón, Ciudadanos saca el mejor resultado de su historia. Para mí, cuando Rivera se equivoca es en la estrategia del 10N, sobre todo en el debate, que en lugar de atacar a Sánchez, ataca a Casado y a Vox. Esa para mí, que nosotros lo titulamos estrategia suicida, nos sorprendió. Y finalmente tuvimos, lamentablemente, pues acertamos. Pero yo creo que esa es una lectura equivocada, es verdad. Rivera tenía muy claro lo que era Sánchez, a pesar de que su partido lo empujaba a pactar con él, ¿no? Pero fíjate que él es el primero que pacta con Sánchez. Lo conoce muy bien, el pacto del abrazo. Sí. Que fracasa porque Pablo Iglesias no quiso abstenerse. Pero había un pacto de gobierno, que era un pacto de gobierno real, con un documento trabajado por Jordi Sevilla, Luis Garicano, aquellas largas semanas, y era una apuesta por crear ese espacio. Entonces, conoce perfectamente a Sánchez. Y ahí Rivera acierta, había un plan y una banda. Entonces, Arrimadas tiene que ser, yo creo que es muy arriesgado, como dices tú, hacer de muleta o de tonto útil de Pedro Sánchez, porque va a ganar él. Incluso yo, en un hipotético momento, podría pactar o utilizar a Ciudadanos para los presupuestos y dejarlos tirados después e irse con Esquerra Republicana. Que Esquerra Republicana, en su pugna con el nacionalismo, con Junts per Catalunya y las catalanas, no le iría mal no votar a los presupuestos. Porque aquí el argumento que utiliza Puigdemont es que ustedes son los aliados de Sánchez. Es decir, que Arrimadas, cuidado con estas aproximaciones. La última, que también muchas veces me ha pasado en debates y demás, decir, son unos incompetentes, y viene alguien y me dice, no, y son malvados también. Y son malvados. Claro, yo me recuerdo unas palabras de Marcos de Quinto, hablando de Ciudadanos, ya fuera del partido, en una entrevista que le hicimos, diciendo que el problema de Sánchez es que está más preocupado en el relato del coronavirus que en gestionarlo, que en acabar con el virus. Y esa obsesión con la propaganda es lo que le lleva a que llega un momento que ya los muertos como que le dan igual. Entonces, tú puedes ser incompetente, pero llega un momento donde te das cuenta del error y actúas en consecuencia. Aquí, directamente, llevamos ya 2 oleadas y siguen sin dar palo al agua o siguen sin enterarse. Vimos, por ejemplo, el tema de los colegios. Se llegó al septiembre sin un plan, ¿no? Sí. No hay rastreadores, no hay las nuevas PCR, no hay nada. Entonces, claro, es la duda, solo es incompetencia. Yo quiero creer que solo es incompetencia. Y también le pasa, no sé, muchas veces a los gobiernos y sobre todo este perfil tan cesarista, ¿no? Que vive en una burbuja. Y al final Moncloa es sobrevivir en Moncloa, cueste lo que cueste, el precio que sea. ¿Va la sensación? El mismo discurso ayer de este plan económico, pero era una cháchara y una propaganda, inconcreciones, hablando de la digitalización, cuando el problema real es que se están cerrando los negocios y que familias, ¿no? Está muy bien la digitalización, debería haber pensado antes, ¿no? Pero ahora hay otras urgencias. Entonces, es una desconexión con la realidad muy preocupante. Impresionante. Pues lo vamos a dejar aquí, Iñaki, en la curía, manual de incompetencia. El de atrás, ya saben quién es. No se le ve la cara, pero ya por la pose chulo que tiene, ya te das cuenta quién es.
editado por Funambulista. Iñaki, gracias. Y un saludo a Pablo Planas. Gracias a vosotros. Nueva conexión aquí en Periodista Digital, 8 de marzo del 2020. Es una fecha muy especial para nosotros porque hace 3 años que los españoles salieron a la calle, se sacudieron los complejos y plantaron cara a los separatistas en Barcelona. Por primera vez en la democracia, miles y miles de españoles le dijeron no al separatismo y esperemos, bueno, quién sabe si no fue la última. En todo caso, nos queda un testimonio de todas aquellas días de jornadas de 2017, impresionante, en un libro que se llama Golpe a la Nación, crónica de una conjura consentida, escrito por el periodista Javier Torrox, con prólogo del historiador Pedro Insúa. Hasta donde yo sé, el libro que narra más en detalle todo lo que fueron aquellos días en los cuales se se constató un golpe de Estado contra la nación, como dice el libro de Javier. ¿Qué tal, Javier? Un placer tenerte con nosotros. Encantado de saludarte. Bueno, decía que era una fecha especial porque sobre todo el libro al final, después de ese exhaustivo trabajo que haces, precisamente haces un final con el que no puedo estar más de acuerdo. Dice, quien sofocó la rebelión no fue el gobierno, ni el 155, ni las Cortes, ni la justicia, ni el Tribunal Constitucional. La conjura fue aniquilada por la nación española. Y sobre todo enfatizas el papel del rey, ¿verdad? Porque parece que fue el único que estuvo a la altura. Fíjate ahora lo tienen secuestrado y escondido y que provoque lo menos posible. ¿Qué lectura haces a 3 años vista de todo aquello? Pues la lectura que desde mi punto de vista se puede hacer desde entonces a esta parte, lamentablemente no es optimista, porque las circunstancias no han cambiado mucho. Lo que sucedió hace 3 años, como cuento en mi libro, Golpe a la Nación, supuso un ataque furibundo contra la unidad de la nación española, que es, a fin de cuentas, lo que sostiene todo el fundamento jurídico de todo el edificio jurídico de España. Absolutamente todo procede de la nación. La Constitución procede de la fuerza constituyente de la nación y, evidentemente, en la Constitución están expuestos pues, todos los poderes constituidos que forman parte de la estructura del Estado, desde la jefatura del Estado actual, el rey, a los 3 poderes del Estado y la administración pública. Pero lo que ha sucedido desde entonces hasta ahora, tras el golpe impulsado por la Generalidad de Cataluña y ejecutado por la propia Generalidad en unidad de poder con la Asamblea Legislativa catalana, lo que ha sucedido de entonces hasta ahora es nada. No ha cambiado nada, no ha cambiado el statu quo del poder, no ha cambiado. El modo en el que el señor Rajoy aplicó el artículo 155 de la Constitución española nos devolvió al punto de partida. Pero claro, ¿por qué aplicó el señor Rajoy de la forma en que lo hizo el artículo 155? Lo cuento en el libro y viene muy a cuento de la fecha que hoy conmemoramos, el aniversario de la manifestación del 8 de octubre en las calles de Barcelona. Yo creo que aquella manifestación sorprendió no solo a los organizadores, sino que hizo temblar a la Generalidad de Cataluña, y no solo a la Generalidad, sino a Moncloa y a las sedes de todos los partidos que forman parte del sistema político español. Porque lo que se vivió en Barcelona aquel 8 de octubre era la nación española tomando conciencia de sí misma, tomando, además de conciencia de su ser nacional, conciencia de su ser político y de su capacidad para aplastar la rebelión nacionalista que estaba tratando de destruir
los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos para erigirse en un poder ajeno a todo control y sin ningún límite. Qué interesante lo que dices, porque yo estoy muy de acuerdo. Fíjate que creo que yo te decía, hoy tienen secuestrado al rey, pero también la política, la clase política tiene secuestrada a la sociedad civil. Y cuando la sociedad civil se quita sus ataduras y sale, como el 8 de marzo, a la calle a defender a la nación, estoy contigo. Eso pone nervioso no solo una parte del hemiciclo, sino otra que en realidad debería apoyarlo y sin embargo no se sienten cómodos. Los políticos nunca se sienten cómodos si no controlan a la sociedad civil. Y cuando surgen ese tipo de iniciativas, ya comienzan los movimientos, y lo sé de primera mano, para infiltrarse y para imponer a sus hombres, a personas suyas, para controlar esos movimientos. ¿Por qué crees que Moncloa, en este caso Mariano Rajoy, él fue el que de alguna manera se vio nervioso por esa demostración de poder de la sociedad civil española? Sí, yo creo que la razón por la que el señor Rajoy y todo el gobierno en pleno se asustaron ante la reacción de la sociedad fue ver que la sociedad estaba manifestando su hartazgo no solo hacia los rebeldes de la Generalidad de Cataluña, sino dirigiendo la mirada también hacia Madrid, y con toda razón, porque el Poder Ejecutivo Nacional rehusaba combatir la rebelión que se estaba produciendo en Cataluña desde hacía ya más de un mes. Recordemos que 5 días antes de la manifestación, el 3 de octubre, en el discurso televisado del rey, el mensaje central del rey fue dirigirse a los 3 poderes del Estado y decirles que su responsabilidad era sofocar la rebelión que estaba en marcha y que no lo estaban haciendo, que lo hicieran de inmediato. Claro. Y nada de diálogo. ¿Te acuerdas que no dijo, en ningún momento utilizó la palabra diálogo? No pronunció la palabra diálogo en ningún momento. La palabra diálogo a mí me llama mucho la atención, porque siempre que alguien la pronuncia o la trae a colación en relación con la rebelión de la Generalidad, ese diálogo siempre se pide para realizar concesiones a quienes están atacando las libertades y los derechos de todos los demás. Nunca se pide diálogo para que sean quienes atacan a los demás los que cesen en su actitud beligerante de ataque a la unidad de la nación española. ¿Por qué? ¿Por qué siempre ese diálogo tiene que ser para ceder ante quienes nos atacan? ¿Acaso nos están trasladando la idea de que nosotros debemos acometer una beligerancia similar a la que están realizando? No, porque si entramos en ese juego, las circunstancias pueden ser muy peligrosas. Y yo creo que eso es algo también que están tratando de empujar desde la Generalidad de Cataluña y desde los distintos partidos separatistas para provocar reacciones que justifiquen una reacción propia posterior, que a fin de cuentas eso fue lo que supuso el referéndum del 1 de octubre. No solo fue un núcleo de propaganda con el que lanzar su mensaje a su grey de creyentes y al mundo entero, sino también el acto nuclear con el que justificaron sus actos previos, es decir, las leyes, la ley de referéndum y la ley de transición, que era una constitución encubierta de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, y las posteriores declaraciones de independencia, que fueron, pues ya lo vimos todos, Luis, bastante graciosas, porque en la primera aquello quedó muy confuso. El señor Puigdemont decía que declaraba, que suspendía una independencia que nadie había declarado. Luego, posteriormente, se fueron todos los diputados separatistas a firmar una declaración que al día siguiente fingieron que no habían suscrito. Era como si aquello no hubiera sucedido. De nuevo, el 27 de octubre organizaron una farsa en la que hicieron creer a sus seguidores que habían declarado la independencia, pero después uno se iba al documento que habían aprobado, oía el diario de sesiones, leía el diario de sesiones, oía las palabras de la señora Forcadell indicando qué era lo que se estaba sometiendo a votación, y claro, uno no podía más que reírse ante la colosal farsa que habían montado y que nos tenía en vilo.
Es algo totalmente inaceptable. Y acuérdate las presiones que hubo entre ellos, la guerra que hubo entre ellos en aquel despacho, tardaron horas en salir, se estaban matando y al final los que, en realidad en ese momento, los que querían llevar finalmente hasta las últimas consecuencias el golpe de Estado, era Esquerra, no era Puigdemont, era Esquerra. Con ese tuit, ¿te acuerdas ese tuit de las 155 monedas de plata de Rufián? Y luego después el gobierno de Rajoy entiende que es Esquerra quien quizás sea los buenos en este golpe y el otro sea el malo, ¿no? ¿Qué en esta investigación, qué te ha sorprendido? Porque a ti te ha salido un libro de más de 400 páginas. Es toda una investigación. ¿Qué cosas han salido en la investigación que te sorprendieron? Que crees que no se sepan, que no se hayan conocido o que no se, de las que no se haya hablado más de lo que se debería. Un hecho en particular, ahora después te comentaré un hecho en particular, pero sobre todo me ha sorprendido algo que no es un único acontecimiento, sino lo que se ha producido en el devenir durante décadas de cómo ha podido ir creciendo la capacidad de la Generalidad de Cataluña para poder llegar a organizar y ejecutar un golpe contra la unidad de la nación española. Y eso que tanto me ha sorprendido y que aún hoy me asombra es la absoluta pasividad de los poderes del Estado ante lo que era evidente para cualquier ojo que quisiera ver lo que tenía delante. Es algo que me tiene atónito y aún hoy me tiene estupefacto porque no se ha tomado ninguna medida. El Poder Ejecutivo no ha tomado ninguna medida para impedir una repetición de esta crisis. El Poder Legislativo tampoco. No se ha aprobado ninguna ley, absolutamente nada, para que se impida, se corte el paso a una nueva pretensión separatista. Estamos en el punto de partida. Si a estos señores de repente se le cruzaron los cables y quisieran volver a empezar toda esta locura, pues tienen el camino expedito, pero lo tienen expedito porque los poderes del Estado, que son los responsables de impedirlo, no lo hacen. Siguen cruzados de brazos. Y hablando de menudencias, de gestiones, de yo te pongo 1 millón aquí, te financio aquello por allá, pero eso no lleva a ninguna parte. Los poderes del Estado están moralmente obligados a tomar medidas que impidan la reiteración de esta crisis. Y dado que el statu quo político no ha variado un ápice, esta crisis está condenada a reiterarse indefinidamente con mayor o menor virulencia una u otra vez, pero seguirá reiterándose hasta que sucedan una de dos cosas. O que una de estas próximas crisis, unidas a acontecimientos por venir y que evidentemente no son predecibles, generen un contexto tal que dé lugar a un enfrentamiento civil. Ojalá que no, pero... Sí, pero es una posibilidad, sí, es un escenario. A fin de cuentas, seamos realistas. Una declaración de independencia, Luis, no es un expediente administrativo. Una declaración de independencia, por su propia naturaleza, por lo que implica y lo que significa, es una declaración de guerra. Cuando se habla, por ejemplo, del texto de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en Estados Unidos cualquier escolar es plenamente consciente de que aquello era una declaración de guerra al Imperio Británico, como lo fue, evidentemente, porque quienes firmaron, quienes suscribieron aquella declaración estuvieron dispuestos a jugarse la vida en el empeño de aquello que habían firmado. Aquí no, aquí huyen metidos en los baúles de los coches para que no los pille la Guardia Civil. Y lo que sí que te quería comentar de un acontecimiento que creo que es algo a lo que no se le ha prestado la suficiente atención y que sí que habría que meter ahí más el dedo o que publicitarlo más, es la injerencia de terceras potencias en esta situación, en la rebelión de la Generalidad. La empresa alemana T-Systems colaboró en 2000 en el referéndum que realizó Artur Mas del 9N, en el año 2014, si no recuerdo mal ya, son tantas las fechas y los referéndums que hacen que ya me bailan las fechas, el 9N de 2014 que impulsó Artur Mas, y posteriormente volvió a colaborar
en el referéndum del 1 de octubre. Esta Sí, empresa... dos. Dos. Esta empresa alemana, T-Systems, es propiedad de Deutsche Telekom. Sí. Deutsche Telekom, su principal accionista es el Estado alemán. ¿Es creíble que el gobierno de la señora Merkel, que se sienta en el Consejo de Administración de Deutsche Telekom, no tuviera conocimiento de estas actividades de esta empresa dirigidas a quebrar la unidad de la nación española? Yo creo que eso no es creíble. La señora Merkel sabía lo que estaban haciendo. Posteriormente vimos lo que sucedió con el juzgado de Schleswig-Holstein. No sé pronunciarlo adecuadamente, no sé hablar alemán. No lo intentemos, pero no lo intentemos mejor. Aquello fue una absoluta tomadura de pelo y las declaraciones posteriores de la ministra alemana, aquello fue intolerable, aquello fue inaceptable que esa señora hablara de España como si fuera una dictadura y que el señor Puigdemont podría vivir como un hombre libre solo en Alemania y no en España. En el mismo sentido se han pronunciado también tribunales de justicia de Bélgica, un país que, permíteme Luis, dudo de su existencia incluso. No estoy yo muy seguro de que Bélgica exista. Pero bueno, que venga Bélgica a darle lecciones a España sobre cualquier cosa es algo totalmente inaudito. Hemos visto en cualquier caso, dejando estas bromas aparte, que se han producido injerencias de potencias extranjeras y que el gobierno de España no las ha señalado, no ha pedido explicaciones a esas potencias y aquí estamos, pues, sometidos al albur de lo que puedan decidir señores sentados en consejos de administración en otros países que colaboran en la quiebra de la unidad de la nación española y de lo que eso significa, la quiebra de la libertad y de la seguridad física de 47 millones de españoles. Sí, me parece un dato demoledor el que das, porque no estás hablando de una republiqueta bananera, estás hablando nada más y nada menos del país más económicamente más fuerte de la Unión Europea. Sobre todo para todos los que piensan que la Unión Europea, muchos dicen, no, eso no va a pasar porque está la Unión Europea. Yo no estaría tan seguro. Y después de escucharte con este dato, que yo me acordaba lo de Deutsche Telekom, pero no recordaba que había participado en los dos referéndums, pues es que, hombre, hay que verlo, es que es demoledor, claro. Yo creo, Luis, que esperar que la Unión Europea venga sacando las castañas del fuego es una idea que sí, que puede estar muy bien para personas que viven lejos de la realidad, pero eso no va a suceder jamás. La Unión Europea no tiene capacidad, ni potencia, ni soberanía para intervenir en España. ¿Quién es la Unión Europea? La Unión Europea es un ente burocrático, no tiene capacidad, no tiene soberanía, no tiene ejército. Podrían hacerlo potencias que integran la Unión Europea, pero claro, eso sería una invasión de la soberanía española. No. Esto es un asunto doméstico español y somos los españoles quienes tenemos que resolverlo. Hay una parte en tu libro en el cual comentas cómo Rajoy mantuvo intacta la totalitaria capacidad de la Generalidad para imponer el catalán, para proscribir el español. No movió un dedo en defensa de los castellanohablantes. Y tú precisamente hablas de la Revolución Americana y Francesa, cómo conquistan la libertad de acceso de todos los ciudadanos, acabando con ese sistema de privilegios del antiguo régimen, ¿no? ¿Qué diferente hubiese sido, Javier, la historia si ese 155 se hubiera alargado en el tiempo, si hubieran tenido el coraje de atacar de lleno todas las instituciones separatistas, demolerlas y clavarle una herida letal al separatismo? Aquí hubo una oportunidad, en este golpe también se nos presentó una oportunidad y esa oportunidad se dejó pasar. ¿Tú qué opinas? No, más que una oportunidad, lo describiría como una obligación por parte del gobierno. El gobierno estaba obligado a suspender el Estatuto de Autonomía y no ponerle fecha a su restauración. ¿Por qué hay que ponerle fecha? ¿Acaso en el momento en el que se suspendiera el Estatuto de Autonomía de Cataluña
el gobierno tenía una bola de cristal para saber el momento exacto en el que los separatistas iban a dejar de constituir un peligro para sí mismos y para los demás. No, eso es imposible. Hoy en día, tal y como está la situación, el statu quo político no ha cambiado. En Cataluña, la Generalidad y la Asamblea Legislativa catalana amenazan constantemente con retomar este golpe y esto no se puede consentir.